va a dirigiros la palabra Angélica Romo en representación, Jiménez Romo en representación de IG Metal, que ha sido una de las personas que ha estado en todo el desarrollo de este proyecto, junto con los compañeros de la Fundación Haas-Bockler, y que yo creo que ella nos va a dar una visión de por qué este proyecto nos lo han planteado desde Alemania y cuáles son lo que ellos esperan del proyecto. Angélica. Sí, yo os voy a contar un poco cómo se gestó la idea y cómo llegamos a acabar planteando el proyecto que vais a iniciar hoy. Alemania, los sindicatos alemanes, sobre todo el IG Metall, tiene una historia muy larga de cooperación con los sindicatos españoles. Tiene que ver con... Un momento, bitte. ¿Ah, sí? Tiene que ver, por ejemplo, con muchos compañeros españoles que en los años 50 y 60 emigraron a Alemania a trabajar, se afiliaron al IG Metall y estuvieron haciendo trabajo sindical con nosotros. Entonces, todos esos compañeros hicieron un trabajo luego con la democratización en España de vincular las tres organizaciones, IG Metall, la MCA-UGT y también la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Entonces ellos fueron ya de por sí un gran puente de unión entre los sindicatos y también fueron los que canalizaron toda una serie de actividades de solidaridad que tuvieron los sindicatos alemanes, también la Confederación Alemana, la DGB, para con los sindicatos españoles cuando estaban trabajando en la clandestinidad y luego también en el proceso de la democratización. Entonces el vínculo emocional que hay entre los sindicatos alemanes y los sindicatos españoles es muy fuerte y ha crecido ese vínculo a través de la historia. Y entonces viene esa crisis tan terrible que estamos viviendo aquí en este país y Bertolt Huber, en aquel momento que era el presidente del IG Metall, dice cómo podemos ayudar, cómo podemos echar una mano a los sindicatos españoles. Y hablando con gente que tenía muchos vínculos aquí, llegaron a la conclusión de que lo mejor era hacer un proyecto que sirviera para reforzar las estructuras. Eran conscientes de que la crisis no va a durar eternamente y había que preparar bien a compañeros que en sectores clave de la economía, como por ejemplo el automóvil y la siderurgia, compañeros que tuvieran una gran capacidad de conocimientos para luego poder pasar a recomponer las estructuras de los sindicatos. Estamos en pleno cambio generacional, tanto en España como en Alemania, pero también pasar a plantear posiciones, plantear perspectivas, plantear, digamos, lo que es el futuro a medio y largo plazo y también coordinar estos sectores desde las plantas, desde los puestos de trabajo. Entonces, por eso nosotros nos decidimos por volcar toda esa ayuda solidaria en un principio en un proyecto de formación sindical. En el IG Metall o los sindicatos alemanes siempre han apostado mucho por la formación sindical. ¿Por qué? Siempre se nos dice que, claro, vosotros es que tenéis unas leyes que os dan mucho poder, que os dan muchos derechos y con esas leyes tenéis una gran capacidad de cogestionar en las empresas, de decidir qué cosas se hacen y qué cosas no. Es verdad, pero nosotros somos de la opinión que sin la formación profesional, sin la formación sindical, esas leyes no sirven para nada. O sea, tienes que aprender a trabajar con esas leyes, tienes que aprender a interpretarlas y tienes que aprender a utilizarlas en favor de tu gente, de tus compañeros. Entonces, sin la formación sindical, sin una formación política, una perspectiva que te ayude a fomentar, digamos, las condiciones de trabajo de tus compañeros, no te sirven de nada unas leyes por muy potentes que sean, solo son papel mojado. Entonces, siempre han estado apostando mucho por la formación sindical. Eso es un aspecto de por qué nos decidimos por este proyecto. La Fundación Haas-Bockler es una fundación que está muy vinculada a los sindicatos alemanes. Los sindicatos alemanes tienen
representación también en los consejos de dirección de las empresas de más de 2.000 trabajadores. Todas las dietas que perciben de ese trabajo en los consejos de administración van a parar a la Fundación Hans Böckler. En esa fundación se fomentan becas para los hijos de los trabajadores, se fomentan estudios e investigación en el terreno económico y social, y también se fomenta lo que es el fomento de la cogestión más allá de Alemania, o sea, en Alemania, pero también más allá de allí. En Alemania nos estamos dando cuenta de que con la globalización, tener unos derechos fuertes y tener unos grandes instrumentos de actuación están limitados. ¿Por qué? Porque su efecto termina en las fronteras nacionales. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora de la Fundación Hans Böckler? Llevar la cogestión más allá de lo que son las fronteras nacionales. Entonces, el interés de ellos es daros capacitación, daros instrumentos, daros conocimientos como si tuvierais cogestión, para que podáis, por lo menos, enfrentaros a los empresarios diciendo: no, yo comprendo lo que usted me dice, pero esas cifras que usted me dice se podrían interpretar de otra manera, y yo se lo voy a demostrar. O sea, argumentando, contrarrestando, haciendo una interpretación crítica de las informaciones que nos dan los empresarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos quieren desarrollar con vosotros, con vuestra ayuda. Y también quieren aprender cómo conseguís configurar el mundo del trabajo en España sin tener cogestión. Nosotros tenemos también un montón de empresas pequeñas y medianas donde la cogestión no funciona. Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros? Vosotros conseguís grandes acuerdos también. A pesar de la crisis que estáis teniendo, estáis manteniendo los puestos de trabajo, sobre todo en sectores donde tenéis una gran fortaleza sindical. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuáles son vuestros instrumentos? ¿Cuáles son vuestra forma de trabajar? Entonces, este proyecto, muy bien lo ha dicho Félix, va a ser un proyecto piloto. ¿Por qué? Porque vamos a intentar trasladaros conocimientos e instrumentos, aprovechando también los conocimientos que hay aquí en el país, que también hay muchos y muy buenos, y también aprender de vosotros, de vuestro día a día, de vuestro trabajo en la empresa. También queremos enfocar así el proyecto, o sea, no solo daros contenidos como quien le da un bocata a alguien y lo ceba, sino orientar los contenidos de tal manera que os sirvan en vuestro día a día en el trabajo. Entonces, vamos a intentar introducir en este proyecto procesos de retroalimentación. Nosotros os damos informaciones, cómo las podéis aplicar en vuestra empresa, qué necesitáis para vuestra empresa, qué conocimientos, qué instrumentos, qué contactos necesitáis para poder hacer vuestro trabajo en la empresa. De eso se va a tratar, de ir desarrollando el proyecto conjuntamente. Eso es uno de los grandes objetivos también para nosotros, y otro gran objetivo es acabar vinculando dos sectores importantes con España y con Alemania. O sea, al final, por eso hay esas grandes conferencias sectoriales, para poneros en contacto con los compañeros alemanes, para poder debatir posiciones, para poder debatir perspectivas para los sectores. Son dos sectores muy potentes en los dos países y muy potentes también en Europa. Y partiendo de estos sectores, ir intentando configurar el espacio europeo, configurarlo de tal manera que sea beneficioso para los trabajadores. Hasta ahora lo que echamos en falta es una configuración del espacio europeo que sea bueno para los trabajadores, que sea socialmente adecuado. La crisis ha acabado con muchos de los logros sociales que había en muchos de los países europeos. Esto hay que cambiarlo. Y yo creo que desde estos dos sectores se podría intentar, se podría hacer. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa como IG Metall. Por una parte, de alguna manera reforzaros como sindicato. En segundo lugar, conseguir que vosotros planteéis estrategias y pongáis en común esas estrategias con nosotros, y que crezcamos poco a poco todos en este espacio europeo, acabar configurándolo. Va a ser un proyecto piloto con los sindicatos españoles. ¿Por qué? Porque los conocemos desde hace años, porque tenemos una base de trabajo fuerte, sólida, y porque hay una gran base de
de confianza entre los tres sindicatos. Ese es, digamos, el motivo por el que empezamos en España. Y con las experiencias que saquemos de este proyecto lo queremos trasladar a otros sectores y a otros países. O sea que, en realidad, lo estamos construyendo conjuntamente, pero de toda la experiencia que saquemos se beneficiarán otros sectores y otros países. Yo no me voy a liar mucho, solo quisiera, para esta tarde está previsto que los ponentes de los módulos formativos os expliquen más detalladamente los contenidos de los diferentes módulos. Para nosotros, para Tom y para mí, lo importante es irnos de estas jornadas sabiendo algunas cosas de vuestra realidad. Primero, nos gustaría saber qué esperáis vosotros de este proyecto. O sea, Félix os ha explicado un poco, yo creo que los responsables sectoriales ya os han explicado un poquito por dónde van a ir los tiros de este proyecto. Pero vosotros, personalmente, desde vuestra realidad en el mundo del trabajo, ¿qué esperáis de un proyecto de este tipo? Y en segundo lugar, también quisiéramos saber cuáles son los temas más candentes en vuestras empresas, cuáles son los desafíos que tenéis en vuestras empresas y cómo podemos orientar los contenidos de forma que os sirvan para superar esos desafíos, para tratar esos temas, para emprender esos temas. Eso es lo que a nosotros nos gustaría conocer esta tarde. No sé, supongo que por el mediodía podremos hablar de cómo hacerlo. Si nos escribís una tarjeta, un papel, eso diciendo qué esperáis de este proyecto y qué temas son los importantes en vuestra empresa hoy en día, eso a nosotros nos serviría mucho para orientar los contenidos y el desarrollo posterior de este proyecto. Quiero terminar simplemente diciendo que me alegro mucho de veros aquí. Nos iremos viendo más veces. Estoy muy contenta de que vengáis, de que participéis en este proyecto y de que tengáis la confianza en vuestras organizaciones y en nosotros para poder emprender este camino juntos. Muchas gracias.